Bueno, bienvenidos todos, todas, a esta nueva sección un poco más respirada. Ya no van a escuchar la cumbia de intro clásica de Buena Fuente, o quizás en un futuro sí. Pero esta es la sobremesa, un espacio de reflexión, de filosofeo. Lo que pasa un poco después de estar harto rato en una fuente de soda, ya cuando empiezan las conversaciones realmente profundas. Y sobre todo, este es un espacio que como DLT lo queríamos tener hace un tiempo. Pero evidentemente la contingencia aumentó el sentido de urgencia, por así decirlo, respecto a tener miradas interdisciplinarias de lo que está pasando. Para la gente que con justo derecho puede no estar contextualizada, el pasado jueves 10 de abril ocurrió un trágico hecho en el Estadio Monumental, donde una joven y un menor de edad, de 18 y 13 años respectivamente, perdieron la vida intentando ingresar al estadio o en los ingresos del estadio. Ayer salió justamente un nuevo informe de CIPER que en base al testimonio de 3 testigos revela que fue por el accionar policial lo sucedido. O sea, todas las teorías de la reja y quedarían un poco descartadas, pero en este caso vamos a abordar un punto algo más complejo, y para que eso pase, evidentemente nos tenemos que apoyar de expertos y gente que no aparece solo cuando cuando aparecen tragedias, sino que sistemáticamente han hecho de las barras y las hinchadas una línea de investigación para lograr entenderlas, para comprender su dimensionalidad. Y hoy día me encuentro con Mauro Navarrete, candidato a doctor en Sociología de la Universidad Alberto Hurtado, magíster en Ciencias Sociales con mención en Sociología de la Modernización de la Chile, diplomado en Políticas Públicas y sí. Podría seguir, pero ahí en off controlamos un poquito el currículum para que... Sí, no, para no quedar tan arriba quizás. Claro, así que Mauro, primero que nada, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido aquí a La Fuente. Y la primera pregunta que yo creo tener una respuesta, pero prefiero que obviamente que me la entregues tú. ¿Por qué hay un sociólogo sentado en esta mesa? Wow, buena pregunta. Es porque el fútbol y todo lo que lo rodea es una práctica social, cultural, económica y política. Tiene distintas formas de entenderlo. No es solamente una práctica de espectáculo, no es solamente algo que pasa dentro de una cancha o dentro de un estadio, sino que es una manifestación social en donde podemos leer a la sociedad desde ahí. Es como una entrada para leer a la sociedad. Pregunta que sabes, ¿de qué equipo eres, Mauro? De la Universidad de Chile. De la Universidad de Chile. Un equipo sí. que ha estado históricamente ligado a la academia. Claro, evidentemente. Sí. Evidentemente, mucho pensador de la U. Creo que la U tiene ese concepto de darle una mirada multidimensional a las cosas, incluso desde la creación de los de abajo. Sí, bueno, Colo-Colo igual, en Católica igual hay hartos pensadores. Así que no somos el único equipo, en región igual. Como que cada vez más hay distintos pensadores a lo largo del país intentando abordar el fútbol desde distintas dimensiones. Y eso es lo bonito de la práctica de reflexionar en torno al fútbol y también lo que hacen las ciencias sociales. ¿Por qué crees que bajo este contexto, desde la lógica de cómo se ha abordado o cómo tú crees que se ha abordado el tema de en este caso es la violencia, es la palabra que yo creo que más se ha repetido, y se presentan generalmente estas dicotomías entre hinchas violentos, hinchas no violentos? ¿Por qué crees que no alcanza? ¿No se llegan a sacar las conclusiones que se debería bajo este plan de dicotomía, valga la redundancia? Muy buena pregunta. El fenómeno así de que se le denominó barras bravas desde fines de los 80, ya a principios de los 90, ya vamos ya para casi los 40 años. Y los medios, la opinión pública y también la política empezaron a estabilizar una interpretación dominante dentro del ámbito público, que es el concepto de barra brava. Y en esa interpretación lo que empezaron primero a hacer fue a dividir dicotómicamente la comprensión del fenómeno. Hinchas, no hinchas, buenos, malos, barras bravas. En esa como juego de interpretativo y por querer comprender el fenómeno surge el concepto barra brava. Concepto o categoría que surge
y que se ha instalado, se ha ido transformando. Primero se ha asociado a lo delincuencial, los 90, 2000, y ya desde el 2010 en adelante asociado directamente al crimen organizado y al narcotráfico. Hoy en día vemos en distintos medios de comunicación, medios de comunicación me refiero como a televisión abierta, medios de comunicación que tienen mayor acceso a la población al prender la tele, la radio, medios etcétera. masivos. Medios masivos. Claro, a esta interpretación del crimen organizado. Y ahí uno ve elucubraciones, palabras de estos medios que asocian y han asociado a las barras lo han vinculado también con lo que hizo Pablo Escobar en Colombia, ¿no es cierto? Escuchaba el otro día también cómo asociaban a las barras, a la CNI acá en Chile. Entonces como que la han ligado a la criminalidad y la han abordado desde una pura perspectiva. Entonces eso reduce la interpretación, criminaliza, estigmatiza y anula a las barras. Las barras, desde mi interpretación como sociólogo y junto a otros colegas que están detrás, son un actor social. Y venimos investigándolas desde esa perspectiva, desde la sociología, la antropología y otras ciencias sociales. ¿Qué quiero decir con actor social? Son organizaciones sociales. Se articulan, se organizan, tienen participación en la sociedad, son espacios de sociabilidad, de construcción identitaria, de resistencia también, y principalmente son un soporte para muchos jóvenes de sectores populares que llegan a las barras. Las barras no solamente son violencia, efectivamente puede que haya violencia, como todo actor social tiene prácticas violentas, pero también hay otras prácticas, y esas son las que perdemos de vista con todas estas interpretaciones, al decir que es Pablo Escobar, al decir que es CNI, al criminalizarlas de tal y tal manera durante años. Y yo creo que lejos de poder llegar a un entendimiento del fenómeno, en función de este tipo de interpretación, lo que estáis haciendo es perseguirlas y dar material para no escucharlas y no saber lo que está pasando. Entiendo que tú pertenecías a un centro de estudios, o el núcleo Milenio, Autoridad y Asimetrías de Poder. Sí. El NUMAP, como se conocen las Sí, siglas. sí. Donde ustedes ahí elaboraron un estudio, en conjunto a otros colegas que tú dices, donde incluso CIPER los destaca, una columna que lo vamos a abordar más adelante, causó uno que otro revuelo mediático. Tú abordas el concepto de los neobarristas, o tú junto a tus colegas. Claro. Los neobarristas. No es una conceptualización mía. Ya, es de colegas. Colegas, perfecto. Pero dentro del estudio que eres parte se aborda ese concepto, y el concepto que destaca CIPER, que obviamente para la gente que con justo derecho puede no estar contextualizada. CIPER, el Centro de Investigación Periodística, es uno de los medios, un medio para periodistas más que medios para audiencia, un medio que nosotros como periodistas lo ocupamos como fuente. Lo podemos definir como muy prestigioso. Y ahí se aborda este concepto del neobarrismo, la ideología del aguante, y es lo que justamente tú marcabas, cómo las barras hoy día no se vinculan solamente al club y a lo deportivo, sino que son actores políticos relevantes. Claro. ¿Cómo podemos trazar un camino para que eso ocurra? Desde la dictadura, puede ser, desde antes, desde el concepto de la sociedad anónima. ¿Cómo podemos un poco para que la gente vaya uniendo puntos históricos? Sí, lo que pasa es que las barras surgen a fines de la década de los 80 en un contexto donde estaba proscrita la participación social, política y organizativa. Y se da también en un ciclo de protestas sociales. Y las barras fueron uno de los espacios donde llegaban jóvenes, podían integrarse y participar. Era un ámbito colectivo. Ya surgen en esta instancia como actor. Luego han pasado 40 años, han habido transformaciones. Hay una estética, una forma de ser, una cultura, una moral propia a las barras que se va transformando en los tiempos. Y hay cosas que se mantienen, evidentemente. Pero los barristas de fines de los 80, principios de los 90 y de los 2000 son distintos a los del 2011 y en adelante. Hay una transformación. El caso, generalmente, lo que tiene que ver Colo-Colo o la Universidad de Chile. Los movimientos que surgieron desde el 2010 en adelante para sacar a las barras hegemónicas que habían antes, los piños hegemónicos dentro de las barras, lo que era la coordinación en Colo-Colo, ¿no es cierto? Y el núcleo de la Universidad de Chile. Los ilegales movieron a lo que conoció como el Pancho Malo, o cabezado por Pancho Malo, y acá el movimiento LDA, lo que fue el núcleo.
Entonces, han habido transformaciones, han habido formas de entender también la autoridad dentro de las barras, cómo se entiende la jerarquía, y esto también es algo que quiero decir respecto a las ciencias sociales, poco se ha estudiado del tema. Hace poco salió un libro que da cuenta de estas transformaciones, pero uno en un mar de cosas que se podrían escribir y no se están haciendo. Y es relevante tu pregunta porque, claro, son actores sociales que devienen en actores políticos dependiendo del contexto. Quizá pero siempre ha habido política en las barras, no es algo nuevo. La política ha estado en las barras en los 80, en los 90, a través de distintos grupos, porque, y esto también es importante también que lo escuchen, las barras uno las ve desde afuera y parece un ente homogéneo, igual que la hinchada, parece un ente homogéneo, pero adentro de la hinchada hay distintas subjetividades, distintas formas de ser hincha. Lo mismo pasa en las barras, hay subjetividades igual dentro de las barras. Y hay diferenciaciones para poder delimitar quién tiene el control, quién no tiene el control, quién tiene mayor prestigio o no, según los códigos y valores morales internos de las barras, ¿ya? Y en estas 4 décadas se han ido transformando. Han pasado de ser barras 90-2000 más verticales, con autoridades más claras, específicas, hablando de los medios de comunicación directamente, al 2010 a ser barras donde se cuestiona la verticalidad. Se plantean organizaciones más horizontales. Se cuestiona la relación que tienen las antiguas dirigencias de las barras o vocerías con la sociedad anónima o club en su momento, de cómo se vinculaban a través de insumos para asistir al estadio, viajes, etc. Porque hay que ser preciso, en la barra operan valores morales muy importantes, que es el tema de la autonomía. O sea, no depender de nadie, no tener vínculo con nadie. El tema del sacrificio, ¿no es cierto? Que los argentinos, como tú lo nombraste en algún momento, lo conceptualizaron como el aguante, ¿cachai? Desde la teoría y sociología y antropología argentina. Nosotros estamos en un contexto distinto, pero ese concepto también, y creo que también lo podemos conversar en esta entrevista, si bien se ha utilizado acá en Chile, yo tengo mi discrepancia y distancia respecto al concepto mismo. Creo que... ¿Dónde está la distancia? Porque claro, y perdón la interrupción, porque esta argentinización, sin que suene peyorativo, sino como una realidad, creo que es transversal. O sea, el fútbol chileno a veces lo hemos intentado entender a través del fútbol argentino. Ah. ¿Para qué vamos a nombrar la cantidad de entrenadores de Argentina que viene, la cantidad de jugadores? O sea, hoy día tenemos dueños de clubes que son argentinos y operan en Chile. Claro, o sea, esa cultura del aguante viene efectivamente muy desde Argentina. ¿Dónde está la diferencia y por qué no lo podemos entender desde... o por qué no basta, por lo menos, entenderlo desde ahí? Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, los argentinos, para poder estudiarse a sí mismos a través del fútbol, fue principalmente la década de los 90. Y ellos miraban a Inglaterra, a los estudios en Inglaterra. Lo que es Dunning, lo que es Taylor, como ese rollo. Y en esa interpretación buscan comprender y adaptar conceptos a su realidad histórica y cultural argentina. Y a través de etnografías, trabajos etnográficos liderados por Pablo Alabarce, que es un teórico y sociólogo y comunicador también, bien prolífico en su producción científica, con un grupo de investigación, lideró hartas investigaciones, y de ahí surge en esos procesos de etnografía, en la hinchada de las barras, el concepto del aguante. Concepto del aguante que también en la literatura científica argentina también se ha transformado, y también hay debate interno respecto a lo polisémico, a los distintos significados que tiene el aguante. Hoy en día las interpretaciones sobre aguante y violencia en Argentina, que estaban presentes en los 90-2000, han mutado. Entonces ahora tenemos interpretaciones que amplían el concepto del aguante, amplían el concepto también de la violencia en el fútbol argentino, no solamente acotado a un actor dentro de las barras, sino que al campo mismo del fútbol, a las dirigencias, a los representantes, a los periodistas. O sea, hay una transformación igual. En Chile, por un tema de similitud cultural y de apariencia y también de prensa, que solemos mirar al fútbol argentino, a la prensa argentina igual, se adopta igual la categoría. ¿Y qué pasa? No hay mediación con el contexto y trayectoria histórico, cultural y social chileno. El concepto puede tener algún tipo de rendimiento analítico. Lo puede tener en alguna medida. Pero, ¿cuál es la eficacia de dar cuenta de la realidad social política chilena? Tenemos una trayectoria distinta a Argentina. Podemos tener similitudes porque estamos en Sudamérica, la misma región.
pero tenemos distinciones, diferencias. Entonces, el llamado que uno hace es como desde las ciencias sociales a tener ese cuidado, que un concepto como el aguante te puede servir para iluminar ciertas cosas dentro de tu realidad particular con Chile, pero también te va a ennegrecer otro. Entonces, partiría por ahí, respondiendo a tu pregunta. Hay un que me pareció muy interesante también. Ahora no recuerdo bien de todo lo que estudié, en cuál página lo vi, si fue en la entrevista de Zipper. O sea, no fue una entrevista, en el artículo de Zipper o en un artículo que publica El Desconcierto, en el cual se plantea un poco una contradicción respecto a la significancia del aguante. ¿A qué voy? Respecto cuando se habla de las barras bravas, es algo que, como el aguante personificando la imagen del hincha, se ocupa de manera, o se piensa desde la lógica de la seguridad o desde la criminalización, pero comercialmente se ocupa ese concepto para promover valores del club o para promover valores de la identidad que pueda tener un equipo de fútbol. ¿Cómo interpreta esta contradicción que se le da a la lógica del hincha, de la barra? ¿Cómo se quiere potenciar desde un lado, pero desde el otro lado lo estamos viendo más que nunca hoy día? Sí, pasa con los conceptos que logran un nivel de densidad tal que se inscriben en la cultura y se utilizan en distintos contextos y coyunturas. El mismo concepto de barra brava. Va una persona va con su gente que lo apoya, van gritando o van saltando detrás, los barra brava, de tal y tal persona, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con el aguante, también tiene un uso también comercial. También tiene usos entre amigos, ¿cachai? O en el barrio, en la cancha, también. Tiene que ver con distintos usos que se le dan. A mí me parece que te diría eso, es propio de un concepto que logra un nivel de densidad, y cuando digo densidad me refiero al uso, a la familiaridad, a la popularidad que alcanza en el ámbito social y cultural chileno, en términos de aguante. Pero como concepto analítico, científico, hay que ver su rendimiento en el contexto chileno. De momento es una categoría que exportamos de Argentina y la aplicamos, pero hay que tener la honestidad intelectual de primero ir a ver al campo si el concepto se usa, cómo lo usan en las barras, la hinchada, qué dimensiones tiene que quizás lo asemejan al caso argentino y qué las diferencia. Y eso es muy, 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 muy importante. Mauro, y ahora una pregunta un poquito más al hueso. ¿Por qué hay gente que puede estar pensando que en tu calidad de sociólogo o en ampliado cualquier ciencia social, creo que la ciencia social está para entregar respuestas que no siempre van a ser cómodas o diagnósticos que no siempre van a ser cómodos con las lógicas que son un poco más hegemónicas? No quiero caer en esos conceptos como un poco conspiranoicos decir, pero claro, hay lógicas que son hegemónicas porque dominantes, están instaladas. O sea, claro, o sea, uno puede cuantificar su presencia en los medios o en el discurso público. ¿Por qué hay gente que cree que desde las ciencias sociales se pueden estar un poco justificando el actuar de las barras? ¿Dónde está el error que tú puedes percibir ahí? ¿Y cómo le puedes hacer entender a la gente que las ciencias sociales llegan a conclusiones en base a métodos científicos y no a percepciones sociales propias? Evidentemente siempre hay una parcialidad respecto a tus ángulos de investigación, pero si estás llegando a conclusiones justamente porque hay métodos que están científicamente comprobados y te tienen que discutir los métodos, no las conclusiones. Sí, yo creo que es un problema o una dificultad más que problema que cargamos todas las ciencias sociales, en la medida en que creen que lo que estamos haciendo es una opinión. Hay método detrás, hay todo un desarrollo científico, epistemológico, que se establecen en disciplinas científicas, las ciencias sociales. Nosotros, a través de distintos modos de conocer el mundo, la realidad, nos acercamos con distintos paradigmas, métodos, técnicas, que podemos estar en desacuerdo o no entre nosotros mismos, debatir. E intentamos, a través de eso, acercarnos a la realidad, poder comprenderla, darle un diagnóstico y una explicación. Y en ese proceso, históricamente, a la sociología y a las ciencias sociales en general se le ha achacado
una cuestión que yo creo que tiene que ver con querer anularla en el debate público, que es el tema de que estamos justificando ciertas acciones o ciertos actuares de distintos actores sociales o organizaciones, y cuando lo que estamos haciendo es comprenderlos. Y eso es una dificultad que tenemos, pero me parece que no es solamente desde la sociología, sino que a través de las distintas disciplinas de las ciencias sociales. Y esto es algo que ya históricamente se ha conversado en la sociología. Hay libros y libros. Uno de los más conocidos es de Bernard Lahire, sociólogo francés de la escuela de Pierre Bourdieu, que tiene un libro que se llama En defensa de la sociología, y habla esto mismo. Cómo tenemos que continuamente estar validándonos, revalidándonos y recordar que lo que nosotros estamos haciendo investigación con un método científico, sea entrevistas, sean encuestas, sea etnografía, grupos de discusión, grupos focales, lo que sea. Lo que estamos, observación participante, lo que sea. Pero tenemos un método y que después ese método lo tenemos que validar en una comunidad científica. Tenemos que publicar, tenemos que defender nuestra idea, ponerla en debate. Y eso es el trabajo científico. Por cierto, yo como cientista social puedo tener diferencias respecto al fenómeno de la hinchada de las barras. Pero hay un método para poder nosotros debatir. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando avanzamos al ámbito público, se olvida que nosotros, para poder opinar o decir algo en el ámbito público, nuestras afirmaciones tienen que estar sustentadas en material empírico. Si no es solo opinión, sino quizás es solo una reflexión filosófica. Sociólogos y cientistas sociales tenemos que tener un trabajo empírico que valide lo que estamos diciendo. Cuando queremos hablar de aguante, necesitamos trabajo empírico que valide el concepto del aguante, que lo dimensione y que lo establezca en nuestro contexto cultural. No podemos llegar, como lo he escuchado en otros periodistas y quizás otros cientistas sociales también dentro de la academia, y llegar y ocupar categorías foráneas e intentar como un marco a contrastarlo con la realidad y ver si cuaja o no. Para no, porque sabéis que voy a llegar a ese punto. Ya creo que lo habéis dicho en distintos niveles de tu respuesta. Sin ir más lejos, Juan Cristóbal Guarelo los catalogó a ti y a tus colegas como propagandistas de las barras. Literalmente dijo eso. Esgrimiendo un poco que esta posición académica es frágil ante hechos. Esto fue hace dos años. Pero perfectamente se puede trasladar a lo que pasó el jueves. Esgrimiendo que esta posición académica es frágil ante lo que pasó. Más que responderle a Guarelo, ¿cómo esto conversa con lo que ya veníamos hablando? Claro, sí, no, yo creo que él representa también un sector del periodismo igual, no es solo él. No es nada, yo personalmente no tengo nada contra él. Un debate de ideas. Sí, un debate de ideas. Me parece que como él trata a las ciencias sociales, es justamente reduciendo lo que uno hace y la labor que uno hace. Y lo que termina por hacer es aportando a la criminalización y también a una idea de proscripción también de un actor. Él ha sostenido ciertas ideas sobre las barras, ideas muy esencialistas, que no se transforman. ¿A qué te refieres con esencialista un poco? Ya, sí. Muchas gracias. Agradezco esa pregunta para poder entrar en detalle. Esencialista es cuando algo tiene una consistencia en su definición y no muta, y que la aporta, no se transforma. Para Juan Cristóbal, lo que yo lo he podido leer, lo he leído, lo he escuchado en algunos momentos, claro, pareciera a él que las barras no mutan en el tiempo. No hay transformaciones sociales, comprendiendo también que las barras son un actor social y como tal están sujetos a las transformaciones sociales del país. 100%. Entonces, por eso digo una mirada esencialista. Entonces, a nosotros nos esgrime distintas categorías, refiriéndose, no sé si en particular a mí, no creo, pero porque él critica también a ciertos sectores de las ciencias sociales que le identifica como romanticismo, como sujeto revolucionario a las barras. Yo no me siento identificado con esa parte, pero sí siento que se comete un error brutal cuando uno dicotomiza de nuevo a las barras y a la hinchada. Sujeto revolucionario o no revolucionario.
criminal o no criminal, ¿cachai? Y me pasa con el tipo de lecturas que él representa, que es lo mismo. Es una postura, aparte de ser esencialista, es unidimensional. ¿Entiendes? Solo el actor desde la violencia. Solo desde la violencia y la violencia. Y es fácil, ahí sí, porque ahí surgen interpretaciones relacionándolas con el crimen organizado, con distintos actores que, perdónenme, pero tienen mucho más poder que las barras. O sea, Pablo Escobar y los carteles colombianos, no hay similitud, no. Pero ¿crees que, por ejemplo, o sea, si sale el vocero de la Garra Blanca a la opinión pública, no está representando un poder? Y un poco anexado también a la columna que saca Daniel Matamala el domingo, por ejemplo. No. Un poco la Garra Blanca dicta, todos acatan. ¿Cómo interpretas tú esa mirada? ¿Cómo aportas tú ese debate público desde tu mirada y desde tu estudio? Sí, o sea, son interpretaciones de ellos, válidas. Son gente que ya lleva trayectoria en el ámbito público, publicaciones, están en los principales medios, diarios, qué sé yo, columnas. Pero yo, antes de poder responderte a eso, quiero quebrar un poco el marco de la pregunta. Porque quizá hay algo que es necesario entender y recalcar. Yo las barras las estudio desde la sociología. Claro. Siempre estoy hablando desde la sociología. Y también, en particular, me dedico a la sociología política. Entonces, para mí, las barras, yo venía haciendo una investigación como actores sociales, con distintas dimensiones. Prácticas desde prácticas comunitarias, prácticas de solidaridad, hasta riñas y hasta eventos delictuales. No rehuyo a eso. ¿Creo que solamente eso explica las barras? No. Es un error de interpretación y nos puede llevar al abismo y puede alimentar el fascismo. Siempre. Quienes reclaman que algunos son fascistas, probablemente ellos mismos, al hacer lecturas unidimensionales, pueden estar alimentando esa ideología. ¿Ya? Entonces, lo que te quiero decir es que, como actor social, ellos tienen una identidad cultural, son parte de la cultura y de la sociedad del país. Y en algunos contextos participan en temas políticos, ya sea temas internos contra el orden actual, que es la sociedad anónima deportiva, ¿no? Centro contra las formas de hacer club actual, la privatización, etc. Pero también se activan externamente en función de causa o derechos sociales. Y hay piños de las barras o sectores, asociaciones de hinchadas también, de la hinchada. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque creo que para evitar caer en la criminalización y en esta configuración también de enemigo público también que estoy identificando hace ya un tiempo, yo creo que hay que conversar con este actor social. Hay que lograr una conversación. Quizá, no sé si con el representante de la Garra Blanca, no sé qué legitimidad tendrá, no sé si es con él la conversación o no, en qué grado se da, pero yo creo que... Lo invitaron Claro, a las sí, comisiones no sé. y ahora lo bajaron. Sí, pero el tema es un debate. El tema es que tú puedes proscribir a esa persona, tú puedes proscribir a la barra del estadio, pero las barras y la hinchada en general son una identidad cultural que está también por fuera del estadio, está en los territorios, está en el mundo virtual, tiene organizaciones. ¿Qué vaya a hacer para proscribirlas desde ahí? Están, como todo actor social en Chile. Entonces, el desafío, yo creo, y también se lo planteo al periodismo, a quienes tú nombraste, como a Daniel, a Juan Cristóbal, o a la sociología igual, es hacer un diagnóstico robusto y más amplio sobre el fenómeno de las barras y no caer en una lectura unidimensional solamente, y ver las posibilidades de cómo hablar con este actor social. Porque va a estar ahí. Van a venir medidas, se va a crear un nuevo estadio seguro, quizás. O otra forma en que el Estado tenga que controlar o gobernar, porque el Estado es eso, tiene que gobernar. Tiene el control legítimo de la violencia. Entonces, tiene que gobernar distintas formas. Y cuando se le descuadran ciertas cosas, tiene que hacerlo. Y está bien, es el Estado. Así opera. Vivimos en una sociedad, en un Estado, en una sociedad democrática, etcétera, donde hay instituciones, etcétera, etcétera. Tiene que operar así. Pero el actor va a estar ahí. ¿Cómo tú vas a llegar a él? ¿Cómo te vas a poder organizar? Hay experiencias en otras partes del mundo que, insisto, también lo mismo.
No hay que extraerlas desde su contexto cultural, histórico y político y traerlas acá y ocupar los conceptos como si nada. Hay que adaptarlo a la realidad de nosotros, hay que debatirlo en un asunto informado, debate de ideas, confrontación para una mejor salida. ¿Por qué? Porque siempre pagan los mismos las muertes. Estos días fue Milan o Martina. Anteriormente fueron otros jóvenes y lo van a seguir siendo si no nos sentamos a conversar entre distintos actores. No es la élite de la opinión pública la que pone las vidas, ni yo. Suelen ser jóvenes de sectores populares, que dicho sea de paso, es el Estado que cuando opera contra ellos lo hace de una manera más violenta que en otros contextos. Porque el Estado suele operar, y hay investigaciones de esto, desde quienes estudian violencias, juventudes y otras dimensiones desde la sociología, de que las policías suelen actuar con mayor severidad respecto a los pobres. Y si aparte tienes otras variables como joven y de una cierta territorio en particular, aún más la forma de severidad de la violencia. Entonces, ¿quiénes ponen la muerte al final del día? Eso es lo que a mí me preocupa. Porque con esa lectura lo único que terminas haciendo es criminalizando, cerrando la puerta a una forma de vida, a una identidad cultural. Y a mí me parece eso peligroso. Si de verdad queremos avanzar en un debate informado y fortalecer nuestra democracia, que yo creo que lo que está de fondo es eso, nuestra democracia, en cómo el Estado se relaciona con las distintas ciudadanías, con las distintas personas que conforman nuestra comunidad social y política. Eso es lo que está de fondo. Y está de fondo también esta pregunta que yo la venía pensando cuando me contactaste para esta entrevista, que si las barras son legítimas o no como actores sociales y como expresión cultural. Yo creo que eso es lo que está de fondo. Creo que la interpretación hoy en día, que estamos muy en caliente porque ha pasado poco y hay otras interpretaciones más dominantes, hegemonizadas, ahí puestas en palestra y cada uno remando para su molino, sacándole rendimiento al asunto, claramente me parece que la respuesta ya la sabemos. No. Pero yo llamo a esa reflexión. ¿Son las barras un actor social legítimo? ¿Y una identidad cultural que puede existir en nuestro día a día? ¿Y en qué forma también puede existir? Bueno, es evidentemente potente lo que dices. Creo que el país, el medio, me imagino que ustedes como sociólogos también, o sea, son seres humanos y evidentemente eventos como los que pasan deben tocar una sensibilidad distinta. Yo creo que hay una sensibilidad que permeó un poco en toda la industria y generarse estos espacios un poco más reflexivos a veces, si me notabas un poco sonriendo es crudo dentro del contexto que estamos viviendo. Y creo que esa pregunta que planteas estoy 100% de acuerdo que es el trasfondo, son sí, actores sociales legítimos y es como el primer dominó de un efecto gigante. O sea, si esa pregunta está mal respondida, evidentemente se pueden generar desviaciones de interpretación que pueden derivar en lo que tú mismo dices. O sea, el paso entre el que comenta tirémosle bala a los niños y un posible autoritarismo es esto. Sí, ya está esa interpretación en el ámbito político. Entonces, yo llamo a tener responsabilidad como intelectuales desde las ciencias sociales. ¿Crees que los periodistas... A los periodistas igual... Y siéntete con la libertad. ¿Crees que durante estos 5 días, crees que había una irresponsabilidad? Sí, absolutamente. Absolutamente. Pero es la que siempre ha estado, si no... Claro, no es nuevo, claro. Yo que analizo la cuestión porque... Y esto es muy importante, la sociología como ciencia social no analiza 1 año, 2 años, 3 años. Nosotros analizamos procesos sociales. Vemos el país en décadas de transformaciones, del lazo social, del ámbito político, del ámbito económico, qué repercusiones tienen en la vida pública, en el tejido social, en los sectores populares, en las clases medias. Y tú tienes distintas formas de entrarle a la sociedad y a la hinchada. ¿Sí? Entonces... Yo que sigo esto y me dedico también en cierta medida a estudiar la hinchada como a otro actor, yo también como sociólogo no solamente
veo lo que está pasando en la hinchada, sino que otros actores más, veo con preocupaciones cómo no cambia, no se transforma la interpretación, y siempre uno escucha las mismas categorías morales y adjetivos morales que buscan denigrar, que buscan adyectar o proscribir una identidad, y es preocupante. Bárbaro, mono, los tontitos de siempre, los desadaptados, y de ahí, ¿cuál es la capacidad de reflexión luego de esas categorías morales? Claro. ¿Qué viene? ¿Cómo leí el fenómeno? Si lo redujiste a tal forma que... Nada, ¿con qué? ¿Cómo voy a reflexionar también con otros puntos de vista que te llaman a ti a complejizar un poco el fenómeno? Si tienes esa disposición. Entonces, por cierto, y también para el periodismo, también hay otros periodistas que también tienen lectura alterna, que la complejizan un poco más, y que también yo sigo. Porque a mí también me gusta el periodismo, también me gusta escuchar, me informo, leo, me comunico con algunos periodistas. Y también es a propósito de tu llamada, de cómo me la planteaste, del por qué estoy acá. Me dijiste, siéntete libre, vamos a hablar de esto, desde la sociología. Esperemos hayamos cumplido hasta el momento con sí, no, más que venir a instalarme, porque yo lo he visto en otros programas de deporte, que te instalan un encuadre narrativo y no te sacan de ahí. Oh. Y no hay posibilidad de reflexión. Y está el encuadre continuamente y es un esquema de interpretación sólido, rígido, y no te sacan de ahí, no te sacan de ahí, te pegan de ahí. Y no hay reflexión, ¿por qué? Porque no hay capacidad de escucha de lo que puede ir a decir un sociólogo, de lo que puede decir alguien que tenga una visión distinta en base, insisto, a trabajo empírico. No es que yo venga a opinar porque se me ocurrió algo. Vengo porque he trabajado, vengo porque he hecho investigación, vengo porque he publicado. Hay que relevar eso también. Son publicaciones que surgen también de un proceso de revisión. Entonces, así como los periodistas también tienen que leer, tienen que informarse, chequear las fuentes ocultas, ¿no es cierto?, proteger el anonimato, tienen todo su modo de ser como disciplina, nosotros también la tenemos. Y a mí me gusta escuchar a los periodistas, pero también les pido al gremio en general, sobre todo a quienes están más en medios de comunicación dominantes, poder escuchar otras interpretaciones sobre el fenómeno y que también podamos tener arraigo en el ámbito público y político, si no, estamos fracasando todos. Y te lo vuelvo a decir, vuelvo a la idea, cuando fracasamos todos, ¿quién pone las vidas? Son justamente quienes ponen la vida, la que no están sentados a la mesa a conversar o tienen algún diálogo con el Estado. Yo creo que ese es el desafío. Aparte de hacer un buen diagnóstico de lo que está pasando, más complejo, más integral, más robusto, no solo desde la violencia. Por ende, yo creo que el Estado debería integrar otras interpretaciones sobre lo que está pasando y poder crear algún tipo de comunicación con este actor social. Ese es el desafío. O sea, evidentemente se abre una oportunidad ahora con el fin de Estadio Seguro. Creo que es una medida política, estratégica. Creo que, o sea, evidentemente, si el día que pasa la jefa de Estadio Seguro le piden la renuncia, era lógico. Creo que con este nuevo Ministerio de Seguridad, un poco con el nuevo foco de este gobierno que al menos desde el discurso ha intentado comprender distintas dimensiones de hechos que parecían más dicotómicos. ¿Qué actores crees que son relevantes que estén? Porque claro, está la sociología que mide los procesos. Debería haber alguien que se enfoque en lo penal, por así decirlo. Creo que también es una realidad. Claro. Y creo que la pregunta más de fondo, o sea, más compleja es, dentro de esta mesa, ¿se tiene que sentar la barra? Claro, entiendo la pregunta. O sea, yo creo que sí. O sea, hay que ver con quién el Estado puede entablar conversación. Claro. Dentro de la hinchada. Eso es fundamental. Y a mí yo no tengo pelo en la lengua de decirle esto. Sé que estamos en un contexto en que los encuadres interpretativos son otros, los dominantes son otros. Pero hay que conversar. Hay que conversar con... Y esto no solamente con la hinchada, sino que a nivel social tenemos que conversar con las expresiones públicas de los sectores populares y de las juventudes populares. Que si no, vamos a estar matando continuamente. Lo vamos a estar asesinando, proscribiendo del ámbito público. ¿A dónde nos va a llevar ese tipo de acciones? ¿Me entiendes? Y sí, también creo que quienes se dedican a seguridad, que yo no soy experto en seguridad,
también deben plantear, deben tener una reflexión al momento de hacer las cosas. Un diagnóstico, cómo lo estamos haciendo, cómo lo están haciendo las policías. ¿Cachai? ¿Por qué pasa esto que yo te planteaba de que las policías suelen a los sectores populares o gente más pobre, suele tratarla de una manera distinta? ¿Qué mecanismos están operando ahí? ¿Qué pasa? Y esto está en investigación. Yo sé que está en investigación, pero si llega a comprobar, también lo quiero decir aquí antes que se diga, con toda la responsabilidad. Pero si fueron los policías quienes arrollaron a estos dos jóvenes, a Martina y Milán, ¿por qué pasa eso? O sea, uno más o menos puede entender un poco por cómo puede pasar, por una ineficiencia quizá en la preparación de carabineros, pero también no solamente quedarme con eso, sino que qué estigmatizantes están, qué lectura tiene Carabineros, cuál es la cultura propia de Carabineros para poder tratar así a los sectores populares y a los sectores más pobres. ¿Hay clasismo? ¿Hay estigmatización de ciertos actores sociales? ¿Y qué actores sociales están estigmatizados? ¿Solamente los jóvenes populares? ¿Qué pasará con los pueblos originarios? ¿Qué pasará con otros actores que son minoritarios también en el ámbito público y social? ¿Cómo los tratan? Entonces, siento que también tiene que entrar un proceso de reflexión ahí, con el trato, cómo se llega. Y que, por cierto, y esto también lo quiero dejar en claro, también combatir cuestiones de ámbito delictual y de crimen organizado, sin duda alguna. Yo creo que por eso también pasa por fortalecer una democracia, por poder hacerla valer la democracia. Pero también, y esto también es importante, es también repensar la responsabilidad y no dejarlo afuera porque son un actor relevante y no hemos conversado nada de ellos en la mesa. Pero también está dentro del ámbito del fútbol. ¿Qué pasa con los representantes? ¿Qué pasa con los dueños de los clubes? En Chile no sabemos quiénes son los dueños de los clubes. Es más, hay algunos dueños que se repiten. Arman grupos, sociedades y se reparten. Tú compras este otro. ¿Qué dice eso de nosotros como cultura y como sociedad también? ¿Lo vamos a permitir así como así? Entendiendo que el fútbol y también la hinchada y los clubes en general cumplen un rol muy fuerte social y político y cultural. ¿Lo vamos a dejar en manos de privados solamente el funcionamiento? ¿Qué injerencia tiene el Estado ahí también? Son varias cosas. Sé que estoy diciendo varias cosas, pero es parte de un todo. ¿Crees que, por ejemplo, esta lógica del hincha como consumidor, que no es un panfleto, es literalmente cómo opera una sociedad anónima? O más que operar en la sociedad anónima, cómo se ha dejado fuera el rol social de los clubes dentro de este nuevo modelo, abre pie también para sentir más identificación con la hinchada que con el mismo club. O sea, esa labor social que antiguamente tenían los clubes de intervención social, de filiales. Había un tejido social entre los clubes, las juventudes, sectores populares. Claro. Evidentemente con Colo-Colo se daba, o sea, estamos hablando de un monstruo a nivel social. O sea, ¿siguen habiendo filiales por parte del Club Social y Deportivo? Sí, o sea, el Club Social, creo que la lucha de esta, ya lleva aproximadamente 15 años, esta lucha de la Garra Blanca posicionándose en contra de Blanco y Negro, derivó en una presidencia del Club Social hace un par de años. Pero aún así, siento que hay y esto es una interpretación mía, hay una mayor identificación hoy en los sectores populares con el concepto de Garra Blanca o hinchada o barra que con el concepto del club. Por eso, por ejemplo, hay exjugadores que dicen: ¿qué te pasa en la cabeza para ir a destruir tu casa, que es tu estadio? Claro. ¿Pero es realmente tu casa? Yo creo que es una muy buena pregunta, Jairo, porque da para investigación. Yo no tengo una respuesta ahora, pero se habla de un momento actual de cómo las sociedades anónimas quizás llevaron a una desvirtuación de lo que es el rol de un club deportivo en la sociedad chilena. Da para hipótesis de investigación y da para hacer investigación. Porque hay libros, por ejemplo, como de Brenda Elsey, colega estadounidense que ha estudiado en el caso chileno y el rol de los clubes deportivos, que ella tiene un libro que ya salió hace algún par de años que se llama Ciudadano y Deportista, Citizen and Sportsman. Y ella ya hace un diagnóstico de cómo los clubes
durante el siglo XX en Chile funcionaron como un espacio y escuela de ciudadanía, de politización. Eran algo más que lo deportivo. Y cómo eso se fue fortaleciendo con las décadas y de repente en algún momento de la historia chilena, ella lo sitúa cuando se instauró la dictadura militar en Chile, que se rompió todo lazo social, toda expresión colectiva, eso se desvirtuó. Ya, entonces ahí tenéis como quizá algo para ir a leer un poco también para poder tener como unas ideas generales. Pero lo que tú me estás planteando como una pregunta muy, muy válida, yo creo que hay que investigarla y me parece una hipótesis bien, bien interesante. Y que hace sentido, o sea, hace sentido si la semana pasada reflexionaba acerca de por qué yo como joven, sacando que la evidente falta de preparación de las policías para enfrentar estas situaciones, por qué yo como joven, como adolescente, en mi cerebro adolescente, que busca un sentido de pertenencia constante, voy a ver más lógico el concepto de ir a entrar al estadio como sea, claro, que quedarme en un espacio seguro, que un espacio seguro que no existe, y eso fue como lo que dije, se llenó de comentarios. Podéis imaginar qué tipo de comentarios. Sí, no, sí. Y claro, llega un poco a esas conclusiones. O sea, o hay una identificación. Yo he ido al estadio toda la vida, he sido Colo-Colo toda la vida. Y hoy lo que noto es mucho, mucho menor de edad. Mucho. Y con muchas ganas de pertenecer a la barra. Hasta en los trends de redes sociales sueñan más con estar en el paravalancha, que lo he visto. Así como yo soñando en estar en el paravalancha de la garra. ¿Tú has visto estadísticas del Estado respecto a eso? ¿De la participación en las barras? No, de menores de edad no. Solo lo investigué, solo busqué... O sea, quizás no de menores de edad, pero el INJUV, el Instituto de Juventudes, que es Estado, tiene la encuesta, ¿cachai? Y durante décadas ha hecho una encuesta que tiene distintas dimensiones. Y una de ellas, creo que la tercera dimensión, habla sobre la participación en organizaciones sociales. Y como categoría de respuesta aparecen las barras. Y si no mal no recuerdo, la medición es desde el 2006 hasta el 2022 más o menos. Y la barra aparece como una de las organizaciones que tiene más participación y es la que se ha mantenido más estable. Mientras otras fluctúan, otras caen, producto de las transformaciones sociales, etc. Pero las barras están ahí. Y los jóvenes declaran que participan en barra. Y se mide, lo mide el Estado. Entonces, tú vas a proscribir identitariamente y culturalmente esa forma de actor social. Y son mediciones que hace el Estado a través del INJUV. Pueden revisarlo, es la encuesta nacional de juventudes. Están todas las ediciones en internet. Vayan a la dimensión 3 de participación en organizaciones sociales. Aparece la barra como categoría de respuesta y es medible la participación de los jóvenes en ella. Y también están los clubes deportivos, que también aparecen presentes. Clubes deportivos que, si bien no se especifica qué tipo de club deportivo es, porque pueden ser hasta las filiales del club social, etc., también aparecen con un alto porcentaje. Es decir, tenemos jóvenes como interesados en participar tanto en barras como en clubes deportivos. Y eso tiene que leerlo el Estado. Tiene que leerlo quienes hacen políticas públicas, quienes están detrás, los asesores y los mismos políticos que toman las decisiones. Entonces, es un desafío. Y ya va a ir, creo que hay hartos puntos que ya están bastante claros. Podríamos seguir filosofiando. Cuando te contacté me dijiste un concepto que lo anoté, que es un poco la autocrítica desde las ciencias sociales, sin ponerte en un pedestal de nada. ¿Qué crees que puede mejorar desde tu área? Y potencialmente ahora porque tiene que haber un conversatorio de esto, o sea, tiene que haber una mesa. Y creo que un concepto un poco manoseado, el de la mesa, se tienen que sentar distintos actores sociales a conversar, pero es lo que tiene que pasar. ¿Qué autocrítica respecto a lo que tiene que venir ahora con las ciencias sociales, de la sociología específicamente? Tengo arte, bueno. Pero no sé qué te dije ayer. Si lo dije ayer, proscribió ya. O sea, claro, sí. Como pero, esos mensajes de WhatsApp. Claro, son temporales. No, o sea, fue una autocrítica desde que no se ha abordado lo suficiente. No, sí lo recuerdo. Estaba bromeando sobre mesa. Está perfecto. Estaba bromeando sobre mesa. No, sí, mira, lo primero es generar datos. En ciencias sociales, como en el periodismo también, no hay datos. Tenemos que generar datos. Dato cuantitativo y dato cualitativo. Tenemos que hacer investigación. No la hay, ¿cachai?
Yo hace poco desarrollé una lectura que nosotros le llamamos meta-análisis, pero es revisión de literatura de todo lo que se ha hecho sobre hinchadas en Chile. Desde el 97 al 2023 hay 82 publicaciones. Casi el 60% son tesis o memorias de grado de estudiantes de ciencias sociales o de otras disciplinas. Eso fue lo que más encontré un poco en la curatoría para esta entrevista. Es que lo que te voy a decir es un diagnóstico de lo embrionario y emergente de los estudios de hinchada en Chile. Si bien yo diría que hay más de lo que yo cuando entré a esto, yo me intereso de esto desde ya hace un par de décadas ya, pero es muy embrionario. El campo lo mayor que tiene son tesis de grado, y las diferencio. ¿Por qué hablo de tesis de grado o de memoria? Porque las diferencio de los artículos científicos. Los artículos científicos, en mi análisis que yo hice del estado del campo actual, habla de un 17%. De 82 publicaciones que hay hasta el 2023, un 17%. Y de ese 17% hay que calcular cuántos están indexados en revistas que tienen una mayor circulación y mayor reconocimiento científico en el ámbito público y académico. Porque también hay categorías de revistas. O sea, lo que estoy queriendo decir es que no hay casi nada. Y es un desafío generar mayor publicación. Es un desafío que los intelectuales nos interesemos por esta temática, este fenómeno social de análisis, y publiquemos. Yo sé que, mira, uno desde el fines de los 90 hasta más o menos el 2010, la temática general que se investigó en Chile sobre hinchada era violencia y participación de juventudes, sobre todo violencias. Hasta el día de hoy lo que más se investiga y cómo se investiga en la hinchada es desde la violencia. También. Ya sea para justificar nuestra investigación o de alguna otra manera, siempre terminamos hablando de la violencia, de los violentos, los no violentos, y caemos en el mismo error interpretativo que hablábamos antes. Tocamos fondo cada 2 años. Y las ciencias sociales estamos dentro de ese mismo marco, si no nos salimos de ahí. Como el periodismo y como los políticos, también la academia tiene sus problemas internos, ¿cachai? Y estamos continuamente con el tema de la violencia. Desde el 2011 en adelante, o 2012 en adelante, por lo que yo he podido analizar, aparecen nuevas líneas de investigación que son más relacionadas a la política, a la politización, al género, ¿cachai? Como para interpretar a la hinchada y a las barras. Pero también es algo de hace unos 10 años nomás, casi. Y son también publicaciones que son grado, o sea, tesis de grado, memoria. Pocas llegan a ser artículos científicos. Y por ende, pocos tienen difusión. Los artículos científicos que yo revisé, que están publicados sobre hinchada y barra, no tienen difusión pública. No hacen esto que nosotros estamos haciendo. No tienen reportaje o algo. Entonces, nada, me da culpa. Poca producción. Y la temática principal es la violencia. Cuando lo que he dicho aquí en toda esta entrevista es que tenemos que, si bien la violencia hay que analizarle todo, pero no podemos entender unidimensionalmente a un actor social cuando tiene mucha más práctica. Muchas más prácticas. Y tenemos que, y ese es el desafío quizás de las ciencias sociales, combatir el sentido común. Combatir el sentido común que algunos periodistas o en el ámbito o políticos o en el ámbito público en general instalan sobre lo que son las barras. Pero con investigación empírica, con evidencia, y sentarnos a conversar. No con prejuicios, ni estigmas, ni nada. Por ejemplo, doy un ejemplo, en el caso de Argentina, hay una ONG que congregó a distintos cientistas sociales que se llama Salvemos al Fútbol. Ellos producen datos. La otra vez leí un artículo, no lo recuerdo muy bien, me van a perdonar los colegas argentinos por no citarlos, pero ellos lograban establecer las tipologías. Por ejemplo, ellos estudian la violencia. La organización se llama ONG se llama Salvemos al Fútbol, y estudian derechamente la violencia. Pero te identifican los tipos de violencia. Por ejemplo, cuánta cantidad de muertos hay en cierto año, de qué tipo de muerte se refiere, a manos de quién fue, de la policía o no, qué tipos de violencia hay en los estadios, la cercanía de los estadios, si es entre los mismos
hinchada interna o con otras hinchadas, te cuantifica, y no solamente te cuantifica un momento, sino que un periodo, y te permite ver cómo fluctúa. ¿Cachai? Y esos son datos, y de ahí con esos datos uno puede tomar decisiones, puede debatir, y no quedarnos solamente con relatos, sino poner datos en la mesa. Y combatir estos términos continuos de otra vez los tontitos de siempre, otra vez los desadaptados, ¿cachai? No, debatamos con datos, con reflexiones. Miremos, bueno, ahora que como nos gusta mirar Argentina, veamos también cómo ellos también producen datos, ¿cachai? Y ese también es un reclamo que yo le hago a las ciencias sociales, como produzcamos cosas. Yo estoy en eso actualmente. Pero yo no soy la sociología en Chile. No. O las ciencias sociales. Se necesita más interés. Y espero que el interés que surja, más que una comprensión, de nuevo, vuelvo a lo mismo, desde la violencia, sea desde las prácticas sociales de la barra, en general. Pongamos todo sobre la mesa. Analicémoslo todo. Reflexionemos en torno a ello. Ocupemos método y técnica científica. Y debatamos. Bueno, ojalá como digo, ojalá que con el fin de estadio seguro, que nadie sabe, o sea, es como digo, como fue una reacción política y no fue algo meditado, es difícil, no sé si se sabe cuál es el paso siguiente, pero desde aquí, desde las comunicaciones, desde las ciencias sociales, o sea, todo este espacio de conversación, tal como lo plantea Mauro, donde se tiene que poner todo sobre la mesa, y eso implica una conversación interdisciplinaria, pero de base. Desde aquí, desde esta tribuna, queremos hacer conversar a todos estos actores sociales para aportar a ese debate público, para aportar a ese debate desde la complejidad, siempre desde que la gente lo pueda entender, que cualquier persona que vea esta entrevista se haya quedado con cosas y no con términos que a veces dentro de la academia o dentro de esta teoría de los medios a veces también nos perdemos y nos mareamos un poco nosotros mismos. Yo solo quería decir favor. algo como recomendación, porque salió el año pasado un libro sobre este tema. Y no puedo, creo que te lo dije, no puedo no dejar de recomendarlo, porque justamente habla más o menos de lo que yo estoy hablando. Es un colega. Lo traje en la mochila, pero ahí debo dejar la mochila por ahí atrás. Pero para mostrarlo. ¿Un regalo que le dejó Mauro aquí a la producción? No, pero es solamente porque tiene que ver con el tema de divulgar y de, no sé si se ve, de difundir al público el conocimiento. Sociólogo también, Camilo Améstica, publicó Hinchadas, una cultura obstinada, que es también trabajo etnográfico empírico en torno a la garra blanca y a los de abajo. Y también hay revisión de leyes, hay revisión de prensa, de medios de comunicación en general. Entonces, y también está más o menos en la misma línea que yo, de ampliar la reflexión sobre el fenómeno, identificar a este actor como un actor que está en el ámbito social y cultural, y ver también cómo el Estado lo ha tratado durante estas décadas que él ha existido. Entonces, lo recomiendo porque es una puerta al debate igual, y un aporte para abrir las perspectivas que hoy en día yo creo que se encuentran más o menos cerradas producto de todo lo que hemos hablado en esta entrevista. Totalmente. O sea, aquí uno de los capítulos está explícito, que dice una cultura prohibida, hinchadas como enemigo público. Es uno de los capítulos. Hay más. No, me imagino si hay harto. Tiene aportes sustantivos. Por ejemplo, presenta tipologizaciones dentro de la hinchada, que es algo que la sociología también ha dejado de lado, ¿no? Tipologizar distintos tipos de hinchas según su subjetividad y de forma de vida del club. Ha hecho una trayectoria a través de momentos históricos de la barra, la ha descrito a través de 4 décadas. La barra, no quiero spoilear, por eso lo estoy recomendando, pero la barra y la hinchada en general en Chile tienen 4 momentos. ¿Cachai? Ahí está. O los medios también, cómo han cubierto el tema de la hinchada y las barras, también cuántos momentos hay. En el libro aparecen 2 momentos. Y también te habla de esos momentos, de sobre todo cómo la hinchada y las barras se ha ido transformando, también con cosas que han pasado en la sociedad, en la cultura, y también en el tema administrativo de los fútbol, que también influyen en cómo las barras y la hinchada se han ido transformando. Entonces,
lo dejo como recomendación porque salió a fines del año pasado. Y yo creo que es más vigente que nunca. Sí. Estamos a nada. Solo como asterisco lo busqué, me costó encontrarlo, no sé ahí si le puedes mandar un WhatsApp a Camilo para saber dónde, porque me costó encontrarlo. No, si está o si tú sabes dónde podemos encontrarlo. Es de la editorial de la Universidad Central de Chile. Salió hace poco. Y eso para la gente que llegó y evidentemente se va a interesar en el libro. Está en Mercado Libre. Está en Mercado Libre. Mercado Libre yo lo... Perfecto. Pero puede que, porque yo conversando con él lo adquirí por ahí o con él, pero sé que está en Mercado Libre y puede que esté en otras plataformas, la misma editorial de la Universidad Central. Perfecto. Pero quiero dejar el mensaje y que sepan que hay gente investigando esto. Hay, no sé cuál es la cámara, pero hay publicaciones. Hay trabajo empírico, material empírico, hay conceptos a los cuales referirse. Y nada, espero que esto aporte al debate y que se abran más lecturas posibles para, vuelvo a decirlo, ojalá no estar enlutados nuevamente con muertes que siempre vienen de donde mismo. Exactamente, si al final eso es lo más importante, se están perdiendo vidas humanas y como tú bien marcaste, generalmente son las mismas. Sí, absolutamente. Mauro, no me queda nada más que agradecerte por este espacio, por tus tremendas reflexiones, tus investigaciones que trajiste a la mesa. Ojalá se puedan dar más espacios así, no tan solo aquí en DLT, sino que esto es algo que es transversal a toda la sociedad. Y creo que hoy en día los medios, sobre todo con el alcance que está teniendo DLT hoy día, es una responsabilidad hacer conversar a todas las voces, para que después no nos sorprendamos de nuevo. Así que Mauro, te agradezco nuevamente. A ustedes. Ojalá tenerte aquí sentado muchas nuevamente gracias a ustedes, ha y sido un placer. en un contexto al menos más positivo en el que estamos. Sí, abierto así a cualquier invitación y nada, los dejo a seguir reflexionando, pensando, no quedarse solamente con una interpretación, sino que chequear, tener otras lecturas también del fenómeno, porque tenemos que encontrar nuevas formas de vivir en sociedad, fortalecer nuestra democracia y el trato también, que somos todos iguales. Exactamente. Bueno, esto fue La Sobremesa junto a Mauro Navarrete, para seguir intentando entender toda esta crisis en la que estamos sumergidos como sociedad y como fútbol chileno. Les mandamos un abrazo, nos vemos en la próxima.